Hola YouKnowers, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a tu canal Reacciona YouKnow. Vamos a reaccionar al profesor José Escobar, que se monstruoció otra vez. Qué bueno que ahora está en un medio independiente realmente, donde sí puede decir lo que realmente el pueblo panameño opina, piensa, siente. Bienvenido a este lado de la noticia, a este lado de la verdad, donde los panameños que somos libres podemos expresarnos y decir lo que realmente sentimos en nuestro corazón, uno, y dos, lo que realmente está pasando en Panamá. Escuchen esta demencia del profesor Escobar, crack, maestro. Let's go. Todos sabemos que también muchos de estos sinvergüenzas ahora tienen temor de lo que está planteando Trump, porque saben que si en efecto llegasen los Estados Unidos, se acaban las coimas, porque no va a haber relajo con coimas, como en este país muchos están acostumbrados a las benditas coimas. Muchos no. Toda la clase política de este país, ratas sinvergüenzas. ¿Cuántos proyectos no se han hecho en este país y por debajo la coima? Sí. Hablemos claro. Sí. Y muchos ahora de repente se asustan porque dicen, se me acaba el negocio de la coima también. Se me acaba el negocio, socio, porque llega Papi USA con su democracia. Bueno, ya la democracia de Estados Unidos está también bastante machucada, pero es mucho mejor que la de aquí. Y vamos a ver, porque ya empiezan los vuelos sacando boletos, países para sus viajes, ¿no? Ratas. Porque los gringos sí nos caen encima. Y bueno, aprendamos a ser decentes, sí, transparentes, como tiene que ser en la vida. La decencia no es una palabra que conocen los cocotudos, los millonarios, los oligarcas, los grandes apellidos. La decencia no es algo que conocen ellos. No andar en el mundo de la sinvergüenzura, como muchos funcionarios están acostumbrados a que le den la cosita por debajo y esto y lo otro. Ya está bueno. Que tengo que ser crítico, sí, porque hoy día hay malestar en la población panameña referente al tema del canal de Panamá, y muchos dicen, pero yo para qué voy a poner el pecho si al final del camino yo no veo que el canal me esté a mí beneficiando en nada. Así piensan todos los hijos de la cocinera como yo. Pero ¿sabe por qué la gente plantea eso? Y esto va directamente para quienes tienen que ver con la administración del canal de Panamá, precisamente, y los del gobierno, ambos. ¿Sabe por qué, señores del gobierno? Porque usted sale a la calle y caen un poco de huecos. Porque aquí hay cantidad de calles en estos momentos llenas de huecos y estamos en pleno mes de enero ya terminando, y viene febrero y viene marzo y el sol no se va a aguantar, que es el momento propicio para reparar calles en este país. Y nadie hace nada. Y luego viene la lluvia y la excusa que está lloviendo. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Para después venir con el cuento cuando comienza la época lluviosa, es que no se puede reparar calles porque es la época lluviosa. Como el otro sinvergüenza, el otro ministro que ya no está, gracias a Dios. El impresentable de Gracias Rafael, a Dios, que no sirvió para un taco en el gobierno pasado. que no sirvió para un carajo, el impresentable de Rafael Sabonge, que debería estar subiendo y bajando escaleras en estos momentos. Impresentable de Rafael Sabonge. Wow. Esa es la realidad. Bueno, ahora parece que estamos empantanados en la misma situación. Las calles vuelta leña, no hay reparación. La gente no ve en qué se invierte el dinero. Exactamente. No como un gobierno pasado que tenía 563 millones de dólares y no tuvo la valentía de darle la cara a este país y decirle, vamos a coger la plata para pagar planilla, porque nosotros somos responsables de haber abultado la planilla del Estado. Y ahora no hicieron nada de eso, ratas. ¿Ah? El gobierno de la oscuridad de Nito Cortizo. 563 millones de dólares que se... 563 millones de dólares que se fumaron en pipa. Se volaron, Dios mío, tanta plata. Es que es un número que ni siquiera mucha gente lo puede escribir, de la cantidad de ceros. tenemos que hacerle frente.
presidente o para campaña política. Fueron tan sinvergüenza que se llevaron 563 millones de dólares de la mina y no le dieron ni una explicación a este país. Y así se pierde el dinero del Estado panameño. Y no tenemos resultados. Y por eso es que yo comprendo perfectamente por qué la gente está cabreada en este país. Y esa es la palabra que tengo que utilizar. Cabreada. Verdaderamente. Y todos sabemos que también muchos de estos sinvergüenzas piden la coima. Ahí la dejo. Bien, profesor, estás en la frecuencia correcta. Qué bueno que estás en la independencia y ya no estás secuestrado por estos medios vendidos a la clase política y clase de poder panameña y controlan la narrativa. Porque acuérdate siempre que el que controla, el que tiene el poder, controla la narrativa. Así funciona, pero qué bueno que nosotros no tenemos ese poder, pero poco a poco nos vamos metiendo, abriendo conciencia para que el panameño de a pie humilde se dé cuenta la clase de porquería que tenemos arriba en el poder. You know, ¡prá!